Continúa la controversia por la discriminación en el ejército, luego que el comandante en jefe de la institución, Juan Miguel Fuente Alba, anunciara que se derogaron todas las normas de discriminación arbitraria. El Móvil denunció que existe otro documento de las Fuerzas Armadas y que trata la homosexualidad como una perversión sexual. Queremos conversar sobre este tema. Nos acompaña aquí en CNN Chile el presidente del Móvil, Rolando Jiménez. Rolando, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Rolando, a ver, ustedes entregan estos nuevos antecedentes, es un documento, cuénteme el detalle, ¿de qué se trata? Este es un reglamento de medicina preventiva que tiene su primera versión, al parecer, el año 82, y es revisado en el gobierno de Pino, en la dictadura, y es después actualizado en julio del 2010, y este documento involucra a todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Allí se señalan desde el punto de vista médico todas las medidas que hay que tomar desde el punto de vista salud con los funcionarios y con los que aspiran a ingresar a la institución. Y dentro de del contexto de los que aspiran a entrar a alguna de las instituciones del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, se señalan requisitos en salud. ¿Ya? Y en el ámbito de la psiquiatría, de la psicología, se señala las patologías que hay que tener cuidado para evitar, que hay que pesquisar para evitar que entren esas personas a alguna de las ramas de la Fuerza Armada, y se señala, como tú decías, que en el capítulo en el 101 de este documento, en el número 101 se señala que hay algunas perversiones que hay que detectar para que no ingresen a la Fuerza Armada las personas que están afectadas por estas perversiones. Bueno, y las perversiones son, entre otras, la homosexualidad, los homosexuales y las lesbianas. Entonces, en ese contexto, este documento es gravísimo porque da cuenta y es de reciente data, y esto estuvo, a pesar de lo que dice la FACH hoy día, este documento estuvo hasta hoy día en la mañana publicado en la web de la institución, por lo tanto tiene plena vigencia desde lo que sabemos, y es gravísimo, como te decía, porque da cuenta ya no de una cultura que rechaza a los homosexuales en la Fuerza Armada, sino que una cultura institucional de rechazo, de segregación, de marginación de quienes son homosexuales, lesbianas. Y nosotros teníamos convicción de aquello porque en los últimos años hemos tenido 10, 12, 15, 20 casos de funcionarios de las Fuerzas Armadas que se acercan a nosotros a plantearnos que están siendo seguidos, que han sido grabados con sus eventuales parejas, que se han intervenido sus teléfonos, y esto lo hacen los departamentos especializados de inteligencia de cada una de las ramas de la Fuerza Armada. Por ejemplo, en Carabineros lo hace el OS7, y tenemos el reconocimiento de un funcionario del OS7 en un juicio sobre un crimen que tuvimos hace unos años atrás. Él ante el tribunal declara que, por orden habitual, que es habitual que el OS7, cuando sospecha de personas que son homosexuales dentro de la institución, las sigue, las graba, y una vez que este trabajo de inteligencia se hace con los funcionarios o las funcionarias, se les llama a una reunión y se les pone una carpeta encima, le dicen: aquí tenemos antecedentes de que usted es homosexual, es lesbiana, y usted se tiene que ir. Si la persona no accede a irse, el primer chantaje que hay, la primera coacción es: bueno, entonces le vamos a contar a su familia, porque saben que la mayoría de las veces las familias más inmediatas no saben de la orientación sexual de su familiar. Y si eso no resulta, bueno, viene un acoso sistemático y permanente que obliga a las personas, entre comillas, a renunciar voluntariamente, que fue el caso que acogió a tramitación la Corte de Apelaciones la semana pasada del funcionario del Ejército. Él fue hostilizado durante 2 años. Él supo por otro oficial de alto grado, un superior de él, que lo habían grabado, que lo habían seguido y que tenían fotos, porque escuchó una conversación entre un capitán y un coronel. Entonces, en ese contexto, estos dos documentos, el que se conoció con la firma del general Cható, que, ojo, no solo lo firmó el general Cható, porque él no lo elaboró. Ese documento lo elaboró el DINE, la División de Inteligencia del Ejército. Es decir, ¿qué conmovisión de seguridad tienen cuando se señala que no pueden estar los homosexuales? Ya uno podría entenderlo por la homofobia de la Fuerza Armada en general y lo complejo que es abordar este tema para ellos. Pero cuando habla de los pobres, bueno, ¿y qué pasa con la glorificación del roto chileno que ayudó a ganar la guerra del Pacífico? O sea, los rotos no pueden estar más que en lo simbólico. Hoy día en el Ejército de Chile, los pobres no pueden hacer el servicio militar, o hay que intentar excluirlos, como señalaba el documento que tenía la firma del general Cható. Entonces, son una serie de elementos que nos hacen decir muy claramente que aquí hay una cultura institucional de homofobia, de rechazo. Y creo que hoy día, esta tarde, en un medio de comunicación, el exministro de Defensa
Rabinet decía que sí, que había una política de mantener fuera de las Fuerzas Armadas a los homosexuales. Es decir, esto da cuenta de la tremenda tarea y el tremendo desafío al liderazgo del ministro Alamán que tiene esta situación. La ley antidiscriminatoria además le otorga herramientas y un marco jurídico adecuado para que él se haga cargo y de una vez por todas las Fuerzas Armadas dejen de ser un compartimiento estanco, un compartimiento que tiene previsión propia, que tiene salud propia, que tiene además niveles de autonomía inaceptables en cualquier democracia. Entre otras cosas, estos documentos tienen que ver con esa manga ancha que tiene la Fuerza Armada en Chile, producto, entre otras cosas, de la Constitución que nos rige. Pero más allá de, claro, hay un cuestionamiento ahí de fondo a cómo se manejan las Fuerzas Armadas, pero en particular estos dos documentos dan cuenta, podríamos decir, y usted lo establecía, como una cultura de discriminación, de no aceptar homosexuales. ¿Cómo se puede revertir? Porque uno también, yendo a lo pragmático, ve que General Fuentealba dice que ya está todo resuelto, luego aparece este otro documento. ¿Cómo cree usted que se va a ir revirtiendo a poco? Esto requiere un tremendo desafío, por eso, para el ministro Alamán. Esto requiere un proceso pedagógico. ¿Pero es estrictamente política esa? Claro, pues sí. Las Fuerzas Armadas norteamericanas, hasta que asume Obama, se oponían tenazmente a derogar esta ley que tenían instalada, esta práctica política en el interior de las Fuerzas Armadas, de no preguntes, no lo digas. O sea, condenaba al anonimato las relaciones afectivas amorosas y de pareja de una parte de las Fuerzas Armadas. Bueno, fue la voluntad política del presidente Obama la que terminó con esa política y por lo tanto esta es una decisión política. Por eso digo que además hay que regular y hay que reconstruir un trato distinto entre la autoridad política y las Fuerzas Armadas para cambiar esto. Y eso implica que el ministro Alamán, entre otras cosas, entra a cuestionar las pocas atribuciones que hoy día tienen los ministros, que tienen los subsecretarios de las Fuerzas Armadas, para que éstas se hagan cargo también de la profundización democrática, que se hagan cargo de los cambios culturales que hay en la sociedad chilena, y por eso nosotros nos salimos muy molestos de una reunión que tuvimos hace un mes con el ministro Alamán, donde en el marco de la promulgación de la ley antidiscriminatoria le planteamos, ministro, creemos que por la cultura de homofobia que hay en las Fuerzas Armadas hay que hacer A, B, C cosas. Le propusimos capacitación, campaña, una normativa interna, y nos dijeron él, el subsecretario y su equipo asesor, entre ellos un general en retiro, que no era necesario, porque en las Fuerzas Armadas no había discriminación por orientación sexual, y es más, que no había la posibilidad siquiera de que un oficial maltratara a otro, verbal, psicológica o físicamente, que se iba inmediatamente a la institución. Bueno, resulta que en la respuesta del general Fuentealba no se hace cargo del maltrato, de la agresión permanente que vivió este oficial del Ejército, cuyo recurso de protección fue aceptado a tramitación por la Corte de Apelaciones. Pero que se debe que haya, digamos, públicamente un reconocimiento de no discriminar y que internamente siga habiendo una lógica de no permitir el ingreso de homosexuales a la Tiene que ver con los prejuicios, con los mitos, las caricaturas que las propias Fuerzas Armadas tienen respecto, y además el rol que le otorgan a la sexualidad. O sea, en este contexto, lo que hace las Fuerzas Armadas es hacerse cargo de estigmas, de prejuicios, de estereotipos, de caricaturas que estaban en el sentido común mayoritario, que ya no están. Y a las Fuerzas Armadas les cuesta más enrielarse, porque además se han constituido en compartimentos estancos. No están cotidianamente interactuando con la sociedad civil en su conjunto y no les han hecho cargo porque no ha habido voluntad de los mandos. O sea, aquí, porque yo entiendo que hay resistencia al interior de las Fuerzas Armadas entre los pares, pero cuando el mando señala con medidas muy concretas y la sanción a quienes elaboraron, por ejemplo, el instructivo que llevaba la firma general Cható, habría sido una señal potente. Yo valoro la disposición y la declaración que hizo el comandante en jefe del Ejército y el ministro de Defensa a partir del primer instructivo. Sin embargo, eso no es suficiente. Ocurrió lo que le dijimos al ministro Alamán en la primera reunión de hace 4 semanas. Ministro, aquí vamos a tener casos emblemáticos de discriminación y vamos a tener que actuar a la carrera. Nosotros le fuimos a proponer un proceso de capacitación, de educación, un proceso pedagógico que permita, si las culturas cambian, entendemos que son de mediano y largo plazo los cambios. Es un proceso lento. Es un proceso Ustedes lento. también lo tienen claro. Lo tenemos claro y hemos sido tremendamente responsables y pacientes en esos cambios culturales en la sociedad chilena. Sin embargo, las instituciones tienen que hacer su trabajo, más aún cuando hoy día tienen un marco
jurídico, la ley Zamudio, que establece en el inciso número 1 del artículo número 1 que tiene que generar políticas públicas todas las instancias del Estado. Bueno, las Fuerzas Armadas son parte de esas instituciones del Estado chileno y por lo tanto tiene que haber una actividad proactiva de parte del Ministerio del Alto Mando de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Porque yo no me quiero imaginar el infierno que viven los homosexuales, las lesbianas que están en las Fuerzas Armadas, y conozco gente en la Marina, en el Ejército, en Carabineros, en investigaciones, en todas las ramas. Y de hecho, el sábado pasado estuve en una discoteca en la Quinta Región y estuve con un capitán de Carabineros que es homosexual conversando en una discoteca. Él se acercó a saludarme. Y hay algunos cambios pequeños en la cultura, pero si esto no es reforzado por el mando. Mira, sí, el tema de la segregación no solo tiene que ver con los homosexuales. Hasta hace poco, en Carabineros, estaba obligado a que los oficiales tenían un casino y los suboficiales y el resto del mando otro casino. No se podían casar entre un superior y un inferior en grado. En Carabineros hasta hace poco. Pero es que ponerme en el otro punto, o sea, hay gente que, digamos, la cultura en las instituciones o en las Fuerzas Armadas es así, se entiende así, y de pronto puede haber gente que nos está mirando y dice, bueno, ¿y por qué lo vamos a cambiar? ¿Usted también respeta que haya una tradición en ese sentido? Es que las tradiciones no se pueden basar en la vulneración de derechos humanos fundamentales, en la discriminación, en la segregación a priori. Yo entiendo las culturas militares, entiendo las culturas cerradas, pero un Estado democrático no puede permitirle, por muy importante que sea la institución en el desarrollo de ese Estado, que genere lógicas que vulneran derechos humanos esenciales, que vulneran la igualdad ante la ley. O sea, no es posible en un Estado que se llame democrático que se haga tabla rasa de los derechos humanos, de la dignidad de esa persona. Y cuando a una persona se le prohíbe, porque es testigo de Jehová, porque es homosexual, porque es de un sector vulnerable socioeconómicamente, se plantea como política de la institución, mire, ¿sabe qué? Hay que evitar que esta gente entre. Bueno, eso es una cuestión lesiva a la dignidad de esas personas, a la igualdad ante la ley de la Constitución que los propios militares juraron respetar. Rolando, ¿cómo se está abordando esta situación? Hay, digamos, personas que están dentro del ejército, por ejemplo, por decir una rama de las Fuerzas Armadas, que han reconocido abiertamente que son homosexuales y han encabezado estos cambios, porque de alguna otra forma, ahí usted decía que se encontró con alguien en una discoteca, qué sé yo, y conversaron, pero esa persona tampoco públicamente ha reconocido su condición. No, por cierto, dentro de la institución no. Porque ¿cómo se hace eso? Bueno, es un proceso cultural al que, por cierto, mira, va a haber un acto próximo en los próximos 2 años. Vamos a tener una ley de uniones civiles para parejas del mismo sexo y parejas heterosexuales. Y van a haber funcionarios de Carabineros, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, que van a querer contraer ese vínculo legal que reconoce su relación de pareja. ¿Y qué va a hacer el Ejército? ¿Los va a echar? ¿Qué va a hacer la Marina? ¿Los va a echar? Por eso le decíamos al ministro Andrea Alamán hace unos meses atrás que hay que preparar a las instituciones para esto, para lo que viene. Y es un proceso pedagógico. Y las señales tienen que ser poderosísimas. El ministro Alamán tiene una oportunidad preciosa de tener un tremendo liderazgo, una tremenda proactividad, políticamente hablando, en este tema. Puede hacer la diferencia. Si aquí la voluntad política es central, si no, preguntémosle a Obama cómo se resolvió ese tema. ¿Tú crees que en el ejército, en la Fuerza Armada norteamericana, no hubo una feroz resistencia? Hubo una feroz resistencia. ¿Falta voluntad política? Claro que falta voluntad política. Pues. De parte también del presidente Piñera, me imagino. Yo espero que el presidente Piñera, así como asumió los costos y tuvo el coraje de enviar el proyecto de uniones civiles, a pesar de una oposición importante de la alianza, como tuvo el coraje de respaldar la ley antidiscriminatoria, tenga el coraje también, y yo creo que él en estos temas es mucho más progresista, es mucho más liberal que la mayoría de su coalición. Yo espero que haya una señal potente y creo que Andrés Alamán pertenece a ese mismo sector de la Alianza por Chile y por lo tanto creo que le haría muy bien al país, le haría muy bien a la centro derecha, le haría muy bien al gobierno y a la alianza que tuviera una actitud muy proactiva y muy respetuosa de la dignidad humana de todos aquellos que legítimamente, independientemente de su orientación sexual, quieren servir al país desde los organismos militares. Rolando Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros esta jornada. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Ahí está entonces la entrevista de CNN Chile.